ni del propio presidente, como fue en otras oportunidades. Faltó la filmina, pero sí hubo una voz en off de una locutora que nos avisó que extendía las restricciones hasta el 11 de octubre. Esta nueva manera de comunicar tiene que ver también con el nuevo esquema político que se ha ido desarrollando después del problema que hubo con la policía de la provincia de Buenos Aires, me parece, que crispó un poco los ánimos de las relaciones entre los gobiernos nacional de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad, por lo cual me parece que el formato que utilizaron trató de evitar cualquier tipo de discusión sobre esto y concentrarse más que nada en seguir tirando datos sobre la pandemia, en cómo evolucionó y cómo evoluciona este tema en todo el país, y una clara transferencia de las responsabilidades de aquí en adelante a los gobernadores. No es que antes no la tenían, sino que claramente hay una idea del gobierno nacional de comenzar a ser partícipe de las responsabilidades y de decisiones un poco más profundas a cada una de las provincias. Y bueno, y a la noche tuvimos claramente la presentación del gobernador Perotti después de los 15 días que se había restringido varias actividades en el sur de la provincia y extendió por una semana más estas medidas, así que siguen suspendidas los comercios mayoristas y minoristas de rubros no esenciales, los locales gastronómicos, salvo para takeaway, los shopping, el personal doméstico, las actividades religiosas de más de 10 personas, las profesiones liberales, la construcción, cualquier tipo de deporte que no sea el profesional, y la pesca deportiva y recreativa. Se ha quedado habilitada la peluquería, manicuría y podología, que antes no estaba habilitada, los comercios de proximidad, que era obviamente que iban a seguir, la actividad notarial se suma, el servicio de cuidados, que no había muy claro si había quedado o no suspendido la vez pasada, bueno, los deportes, obviamente, los que son los deportistas olímpicos y profesionales, las actividades religiosas de no más de 10 personas, los comercios de proximidad que tengan que ver con alimento, las salidas breves. Y acá está uno de los temas donde la mayoría, con los días tan lindos que tenemos, va a tener que saber cumplir y aprovechar, que es estos 500 metros que alrededor, cerca de la casa donde vamos a poder salir, hasta las 19:30. Obviamente la actividad gastronómica en la modalidad de delivery, y la administración central solo en aquellos rubros indispensables o que sean esenciales. Con respecto a esto salió una nota muy importante de lo que es la complejidad de la respuesta desde el punto de vista sanitario en la ciudad de Rosario, por un agregado que hay no solo de responder a la problemática del COVID-19 de Rosario, sino de toda la región. Un poco que el diseño del sistema sanitario en red, por grados de complejidad, para una etapa de no pandemia es muy productivo, es bueno. Los niveles de complejidad que tiene Rosario atienden gran parte de la demanda de todo el área metropolitana. Y esto ha sido así hace mucho tiempo que está diseñado este esquema que se conoce en red. La ciudad de Funes tiene 4 dispensarios o 4 APS, que la atención primaria se responde bien. No tenemos niveles de complejidad, hay algunas propuestas privadas que muy pronto van a surgir, pero quiere decir que nosotros aquí no tenemos camas para poder atender aquellas personas que hayan tenido un trance con respecto al COVID más complejo. Y esto carga las tintas sobre, obviamente, el sistema rosarino, y sobre este sistema rosarino no solamente la localidad de Funes, que es una de las localidades que hoy por hoy del Gran Rosario que más está teniendo. Villa Gobernador Gable tiene cerca de 700. Pero bueno, este esquema de red hoy por hoy en pandemia se ve muy crítico, por lo cual habría que rediseñar estos, por lo menos de la autoridad sanitaria, debería pensar una nueva forma de atender la problemática de la salud en el área metropolitana. Tanto ciudades como Casilda, Cañada de Gómez, puede llegar a ser Carcarañá, tienen alguna posibilidad, o Roldán, tienen alguna posibilidad de responder mínimamente en algunas complejidades, pero bueno, hoy justamente en la nota se decía de que
Una vez que se agrava el cuadro, lamentablemente se tienen que trasladar la gente a la ciudad de Rosario. Y lo contaba el otro día el intendente acá en una entrevista que le había hecho Fabián, de que había estado 4 horas tratando de, con un paciente arriba de una ambulancia, tratando de llegar a un efector público o privado para poder ser atendido. Yo creo que hubo tiempo para poder diseñar un sistema mejor. Nosotros también lo habíamos propuesto a la coordinación metropolitana, pero me parece que cargar sobre eso ahora no tiene ningún sentido. Pero sí tenemos que diseñar un mejor esquema de respuesta, ya no solo para la pandemia, sino para la complejidad, dada el tamaño de la ciudad. Lo que digo es que seguramente todos los sectores políticos de esta querida ciudad o de otras ciudades estarán pensando en tener hospitales o esquemas de mayor complejidad a los del centro de salud. Esto también requiere por parte de la provincia una decisión clara de apostar a la salud en el área metropolitana y no concentrándola tanto en la ciudad de Rosario, porque obviamente el sistema se estresa, ¿no? Otro de los aspectos de esta extensión de las restricciones en los departamentos del sur de Santa Fe, también se han incluido otros, es que el rubro gastronómico sigue siendo uno de los más golpeados, el rubro hotelero, el sector turístico. Se han tomado algunas medidas paliativas de reducción de servicios por parte del gobierno de la provincia y se discute en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que tiene media sanción para poder dar apoyo en un financiamiento de cerca de 600 millones de pesos a todo el sector turístico, hotelero y gastronómico de la provincia de Santa Fe. Lamentablemente todavía el Senado no lo ha tomado. Estaría interesante poder charlar con el senador del departamento Rosario cuál es la postura que tiene el gobierno de Perotti y en particular él como senador para de aquí en adelante a ver si hay posibilidades de ese tratamiento. Y otro de los rubros que, más que rubro, uno de los aspectos de las restricciones que sigue trayendo problemas es al tema de la educación. Con respecto a esto, el CIPEC, que es un centro especializado de políticas públicas, hizo un informe hace unos días con respecto a las respuestas educativas provinciales al COVID para generar algún ámbito de continuidad de lo que vendría a ser el sistema educativo y sobre todo el acceso a la educación por parte de los sectores más vulnerables. Ellos dicen en el texto que el sistema educativo es un laboratorio de innovación educativa, que actualmente estamos en una etapa donde tratamos con las autoridades dar respuesta de manera digital a una serie de demandas de educación que están requiriendo toda la población y que, bueno, obviamente con matices en toda la Argentina han encontrado diferentes niveles de respuesta por parte de los gobiernos provinciales, distintas capacidades que han tenido los maestros y las instituciones educativas para ofrecer la continuidad educativa a todos los menores y a todos los adolescentes, tanto del sistema primario como del secundario, quiero decir, pero no se ha abordado de la misma manera el tema de la educación inicial y los jardines maternales e infantes, que tanto en la provincia de Santa Fe como en la ciudad de Funes sufren desde el 16 de marzo las restricciones del aislamiento y preventivo y obligatorio y bueno y el distanciamiento, porque es uno de los rubros que no ha podido empezar a funcionar, pese a que han presentado una serie de protocolos para poder hacerlo, no lo han podido instrumentar, dado que la autoridad sanitaria dice que uno de los ámbitos de mayor contagio, que se podrían dar mayores contagios, sería justamente ese, ¿no? Este rubro lamentablemente está considerado como un comercio, no son parte del sistema educativo, aunque la provincia de Santa Fe reconoce a la gente que ha trabajado, a las maestras, a los docentes que han trabajado en ese ámbito, los reconoce como antecedente, pero no a las instituciones, por lo cual no son parte del rubro educativo. Ese es uno de los
problemas más grandes que está teniendo la Argentina a la hora de la provincia de Santa Fe y la ciudad de Funes a la hora de salir adelante, que es el tema educativo. Ayer Rodríguez Larreta en la conferencia de prensa que daba proponía una instancia de volver a clase, aunque sean los parques públicos, en ámbitos abiertos, pero no dejar pasar este año sin tener actividad presencial en los colegios, y tenía que ver con este problema más grande que estamos teniendo de desigualdad educativa, donde no todos tienen posibilidades de acceder a una computadora, a un celular con internet, a un sistema de Zoom, del que sea, para poder seguir educando. Y creo que eso se está marcando cada vez más. También ayer la provincia de Mendoza tomó una decisión a través de la justicia muy interesante, de más de 300 teléfonos celulares incautados por la aduana, facilitárselos al sistema educativo en aquellos lugares más vulnerables para poder garantizar la educación a distancia. Una medida paliativa que parece muy interesante en el marco en que hay grandes desigualdades por chicos que no tienen justamente ese acceso, y que a las claras debemos discutir más adelante cuál es el acceso que tenemos a Internet. Hay un proyecto que presentó el Estado Nacional a través de un decreto que también permite a los barrios populares generar infraestructura de Internet justamente para esto. Así que creo que siguen pagando con este tema de la pandemia, la educación y los chicos, sobre todo, uno de los aspectos más graves que vamos a tener que responder el año que viene. No creo que este año podamos decir que vamos a volver a clase. Sí tenemos que ir trabajando de alguna forma en esta desigualdad educativa e ir reduciéndola. Veremos la experiencia si es que se anima la provincia de Santa Fe a hacer algo similar a lo que va a hacer la ciudad de Buenos Aires. Yo lo veo muy difícil, pero bueno, en este esquema que seguimos de pandemia, la educación tiene que empezar a ser un eje de la discusión, porque cuando hacíamos el resumen de cuáles eran los temas de la semana, teníamos obviamente el dólar, que volvió el fútbol de la Copa Libertadores, el tema de la meritocracia, anoche la nafta, que aumentó de repente un 4,5%, un 3,5%, pero no aparece en la discusión de fondo el tema de la educación. Así que vamos a tratar de ponerla en agenda. Nosotros tenemos varias propuestas presentadas por esto, pero no es la idea acá solamente hablar de la propuesta de uno, sino de encontrar cuál le puede llegar a ser una salida o la mejor salida que pueden tener para la educación de nuestros chicos. Así que